Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esta es la segunda parte de derivadas de logaritmos. Comenzamos. En la primera parte vimos derivadas de logaritmos, pero solamente con enteros, tanto en coeficientes como en exponentes. La intención de este video es mostrar qué hacer cuando nos topamos con expresiones que son fracciones. El primer ejemplo, el cual viene en un formato de una función que conlleva fracciones como lo prometido es deuda, ¿verdad? Ok. Cuando nosotros vamos a empezar a procesar esto, debemos entender en nuestra fórmula qué es lo que simboliza esto y por qué va a ser sustituido esto. Cuando estamos viendo esta ecuación o esta fórmula para poder desglosar esta derivada de esta función, nosotros debemos entender que lo que vamos a estar modificando no es esta parte. Esta parte simplemente va a ser sustituida por una f' de x que simboliza mi función derivada, la función original que me están presentando. Y lo que vamos a estar manifestando en todo el proceso de nuestra operación es justamente lo que resulta de derivar mi regla de correspondencia. Acuérdense que en toda función o en toda ecuación, la regla de correspondencia es la expresión que sigue después del igual. Entonces, esto no se va a visualizar más que como una f' de x y todo lo que estemos procesando tiene que ver con este lado de la igualdad, ¿verdad? Vamos a empezar. Ahora, analizando un poquito lo que es nuestra expresión original, puse este ejemplo específicamente con un objetivo. Hacer hincapié de que cada vez que nosotros tengamos una expresión que tengamos que desarrollar en cualquier tema, de lo que se trate el tema de matemáticas, debemos primero detenernos y analizar lo que nos están presentando, porque pudiera dar el caso que alguna de estas expresiones o de estos objetos que tenemos aquí puede ser simplificable si nosotros nos damos a la tarea de analizar un poquito antes de empezar. Y podemos observar, por ejemplo, que en este caso, este término que tengo aquí puede ser simplificado. Vamos a generar un resultado de esta simplificación mucho más pequeño para que cuando lo estemos procesando en nuestra caja de datos, que posteriormente va a estar puesta aquí, nosotros podamos de alguna u otra forma tener un objeto mucho más pequeño del que originalmente nos están presentando. Ahora, vamos a transformar este 3/6 en sacándole la tercera a 3 nos da un 1 y sacándole la tercera a 6 nos va a dar un 2. Se convertirá entonces en un medio. Vamos a ponerlo. Esta es la reexpresión que tenemos. Se lee así. F de x es igual al logaritmo en base 2 de la expresión 1/12 de x a la sexta menos 1/2 de x al cuadrado. Ya teniendo esto totalmente simplificado, podemos darnos ahora sí a la tarea de empezar nuestra derivada, primero detectando quién es A, que es la que me están pidiendo en mi expresión final, y quién es V. Entonces, después de esto, derivaremos esta V para posteriormente ser multiplicado por nuestra expresión anterior. Vamos a identificar entonces quién es A, que es nuestro 2, y quién es nuestra V, que es toda nuestra expresión que está multiplicando al logaritmo. Ya una vez habiendo hecho esto, vamos a vaciarlo en nuestra caja de datos para obtener todos esos valores y luego ser representados en nuestra expresión de continuidad, ¿verdad? Ok. Tenemos que A es igual a 2, aquí lo habíamos expresado, y V es igual a 1/12 de x a la sexta menos 1/2 de x al cuadrado. Aquí está puesto, pero tenemos que derivar esta expresión. Antes de poder poner el resultado de la derivada de esta expresión anterior, de la v, me gustaría abrir otra ventanita aquí donde hagamos paso a paso esta derivada y no perdernos en ningún momento. Entonces vamos a poner lo que es la pantallita y copiamos la expresión de b es igual a 1/12 de x a la 6 menos 1/2 de x al cuadrado. Una vez hecho esto, vamos a empezar a analizar qué es lo que podemos hacer. En esta expresión que tenemos aquí que vamos a derivar, podemos notar, verán que hay dos términos, ¿verdad? Cada uno viene con su propio coeficiente, cada uno viene con su propia variable y su propio exponente. Ahí está.
Cuando nosotros tenemos este tipo de expresiones y las queremos derivar, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, se hace de término por término, es decir, un término a la vez. Vamos a analizar primero este. Y decimos que el exponente, que es 6, va a multiplicar al coeficiente de un doceavo y después se va a decrementar, es decir, se va a restar en 1 el exponente. Esto mismo que acabo de escribir lo hacemos con el segundo término, el 2 multiplica el 1/2 y después se le decrementa 1 al exponente. Vamos a hacerlo. Vamos a dejarlo primero indicado para que vean de qué estaba yo hablando. Y aquí está expresado lo que tenemos que hacer. El 6 va a multiplicar al 1 y posteriormente el exponente de la x va a ser decrementado en 1. Lo mismo hacemos en el 2 multiplica al 1 del 1/2 y después a x su potencia se le va a decrementar en 1, quedándonos la siguiente expresión. Pero como pueden ver, ya tenemos aquí los resultados, que nos damos cuenta que esto puede ser simplificado también, y eso también puede ser reducido a 1. Entonces, este exponente ya está reducido a 5 y este ya está puesto como un 1, ¿verdad? Que no se pone en el álgebra, pero lo estoy poniendo para que vean que no se nos está pasando nada. Todo está siendo procesado. Ya en la expresión que voy a poner aquí, ya no va a aparecer. Pero también hay que considerar que el 6 tiene sexta, que es igual a 1, y el 12 tiene sexta, que es igual a 2. Así también el 2 entre 2 es igual a 1. Tampoco va a aparecer porque el 1 en el álgebra tampoco se escribe. Pongámoslo. Ese resultado que me está saliendo en ese momento es el que yo voy a expresar en esta parte de aquí. Todavía tengo un espacio, ¿verdad? Lo vamos a poner y esta es justamente la expresión que se va a multiplicar cuando basemos nuestros datos en esta formulita de aquí. Ahora bien, lo escribimos y empezamos a procesar nuestra derivada. Como ya vamos a empezar a derivar, fíjense bien cómo aquí yo no puse una derivada de la función, porque esta no es la derivada de la función, es solamente la reexpresión de nuestra expresión original. Ahora vamos a empezar a derivar, por lo que sí vamos a tener que sustituir esto de la fórmula por una f' de x y luego empezar a procesar todo esto que es nuestra regla de correspondencia con los datos que tenemos en nuestra caja de valores, ¿verdad? Así que ponemos nuestra f' de x, que es derivada de la función, y baseamos estos datos de nuestra caja de valores en nuestra expresión de nuestra fórmula general para los logaritmos en base. Ahora bien, dice 1 sobre v. ¿Quién es v? Toda esta expresión la pongo aquí. Ahí está, 1/12 de x a la 6 menos 1/2 de x al cuadrado. Todo esto tiene que ser multiplicado por el logaritmo natural de a. Aquí está, logaritmo natural de a. ¿Quién es a? 2. Entonces, logaritmo natural de 2. Esta expresión tiene que ser multiplicada por la derivada de la variable. ¿Quién es nuestra derivada de la variable? Ah, pues el 1/2 de x a la 5 menos x. Aquí está puesto, ¿verdad? Una vez puesto esto, voy a volver a reescribir esto, tal cual, sin ninguna modificación, pero sí voy a tener que alterar esta derivada que hicimos aquí, puesto que tengo representado aquí un binomio. Este binomio está puesto en un primer término con una fracción y en el segundo término con un entero, ¿verdad? Esto no es más que una resta de fracciones. Así que así como lo hicimos en primero de secundaria, cuando hacíamos las restas o sumas de fracciones, con variables, ¿verdad? Porque ya estamos en álgebra. Entonces, lo mismo que hacíamos en primero de secundaria, lo vamos a hacer ahora en cálculo también, ¿verdad? Acuérdense que las matemáticas es un conocimiento acumulativo, así que nada es desperdiciable, todo es aprovechable. Pongámoslo entonces en un formato que podemos comprender. Tenemos que tomar en cuenta que necesitamos convertir este entero en un formato de fracción. Lo estoy haciendo paso por paso para que no nos perdamos. Lo ponemos en un formato de fracción, el x multiplicaría el 1 del numerador, quedándonos x sobre 1. Esto no sufrió ninguna modificación, más que pasar el x a la 5, igual, multiplicado con el 1, ¿no? Necesitamos en nuestro siguiente paso, que estamos procesando solamente esta área, ¿no? Multiplicar el 2 por el 1, ya que este es primo, es nuestro único primo par. Y este no es un número primo, pero es la unidad. Así que multiplicando los dos nos va a quedar un común denominador de 2. Después de haber hecho esta multiplicación del denominador, podemos hacer la multiplicación cruzada, empezando siempre
por nuestro primer factor multiplicando cruzado y después restándolo con la multiplicación de estos dos. Hagámoslo. Como verán, el f de x no se alteró y todo lo que es nuestro primer factor, que es 1 sobre un doceavo de x a la 6 menos un medio de x al cuadrado, por logaritmo natural de 2, no se alteraron. Pero ahora ya está intercambiada esta expresión, que ya la procesamos, ¿verdad? Ahora, como podemos observar, ya no podemos seguir procesando esta, es decir, es su mínima expresión. No hay nada que yo pueda simplificar con nada. Por lo que entonces voy a proceder a hacer la multiplicación de fracciones. Aquí tengo una fracción completa, aquí tengo otra fracción y hacemos igual que en la primaria, numerador con numerador y denominador con denominador. Obviamente esta constante va a estar puesta hasta el principio como un factor primario, hasta el principio de todos mis factores, para irlo poniendo en el orden que debe llevar. Vamos a hacer, entonces, x a la 5 menos 2x va a ser multiplicado por 1, nos va a quedar lo mismo. 5 como exponente no altera nada, así tal cual lo pasamos por acá. Y luego el 2 va a pasar simplemente a ocupar esta posición de acá. Vamos a hacerlo. Una vez que tenemos esto, podemos decir entonces que el 2 puede multiplicar al contenido de toda de estos paréntesis, ¿verdad? El 2 va a multiplicar al 1 y va a quedar 2 doceavos, que vamos a ver que puede ser simplificable también. Y luego el 2 va a multiplicar a este 1, que va a quedar 2 entre 2 es igual a 1. Y esto no se va a modificar en lo absoluto. Esto no se modifica porque el logaritmo natural de 2, esto tiene otro procedimiento, lo podemos hacer con la calculadora posteriormente. Hasta ahorita vamos a hacer solamente hasta donde nos permite en papel realizar nuestro procedimiento. Hagámoslo entonces. Ahora bien, tenemos, como bien lo dije, una parte que puede ser simplificable. Aquí está. Lo simplificamos una vez más y llegamos a la parte final de nuestro proceso, quedándonos entonces como mitad de 2, 1, aquí está. Mitad de 12, 6, aquí está. El x a la 6 no sufre ninguna modificación, menos, ¿verdad? 2 entre 2 es igual a 1, aquí está. Y después x al cuadrado y todo esto multiplicado por logaritmo natural de 2. Logaritmo natural de 2. Esto es lo que podemos decir que es nuestra expresión final. Espero que les haya quedado claro. Cualquier duda, no duden en preguntármelo, por favor. Veamos un ejercicio 2 que tiene un poco de diferencia con el anterior, puesto que es un radical. Pero cuando lo transformemos van a ver que en realidad no es tan diferente. Empezamos. Y es igual al logaritmo en base 4 de la raíz cúbica de x al cuadrado menos 3. Esta expresión que está aquí no la podemos procesar así como está. Necesitamos transformarla en algo mucho más comprensible, por lo que hacemos uso de nuestra siguiente fórmula, que es una propiedad de las raíces. Y dice así. La raíz n-ava de x a la m va a arrojar como resultado la misma x, es decir, la base, que va a estar potenciado con una fracción y va a decir que el exponente de la base del radicando se va a ir al numerador y el índice de mi radical se va a ir al denominador de mi fracción, que es un exponente. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Cómo lo vamos a emplear? Fácil. Tenemos aquí la x, ¿verdad? Este x al cuadrado menos 3 representa esta x. Pero esta x está potenciada a algo, a un valor específico. En nuestro caso, de nuestro ejercicio, tenemos x al cuadrado menos 3 elevado toda esa expresión a la 1. Y luego tenemos una raíz y un índice para esta raíz, un índice de mi radical. Aquí está, que es el 3. Como resultado vamos a obtener entonces esta misma base. Aquí está la x al cuadrado menos 3, elevado a la 1/3, que sale del 1 del exponente de la x al cuadrado de menos 3, entre el índice del radical, que es 3. Vamos a reescribirlo para ver cómo nos quedó finalmente, y después vamos a determinar quién es nuestra a y quién es nuestra v, sin olvidarnos que hay exponentes.
Una vez terminado con la identificación de nuestros elementos, vamos a poner nuestra caja de datos, donde vamos a determinar quién es A, quién es B y la derivada de B. Pero como la derivada de B tiene un exponente, vamos a tener que volver a derivar otra nueva variable. Veamos qué es lo que pasa. A es igual a 4, ya lo determinamos. La V es igual a x al cuadrado menos 3, todo esto elevado a la 1/3. Aquí está puesto, ¿verdad? Es lo mismo. Y tenemos que empezar a derivar esta expresión. Ya saben perfectamente bien que como esto se considera una variable, este exponente se va a multiplicar con el coeficiente de la variable, que es 1. Y después se le va a decrementar en 1 a este exponente. Hagámoslo. 1/3 por 1 es igual a 1/3 de x al cuadrado menos 3. Y el 1/3 vamos a reducirlo en 1. Es muy fácil hacerlo, verán. 1 menos 3 es igual a 2 y tiene un denominador 3, por lo que va a resultar menos 2/3 como exponente. Vamos a ponerlo. Y una vez hecho esto, necesitamos determinar que hay una nueva variable y hay que derivarla para poder aplicar la regla de la cadena nuevamente, pero para la derivada de la variable. Entonces, ahí está puesto, lo derivamos y lo analizamos. La variable que estamos ahora poniendo es x al cuadrado menos 3, sin el exponente. El exponente ya no interviene aquí. Así que esta expresión la pasamos para acá y la derivamos y decimos que cualquier derivada de una constante es igual a 0. Así que ya no va a aparecer en el resultado. Pero esta sí tiene una modificación y sí sigue existiendo. El 2 multiplica al 1 del coeficiente de la x y después le decrementamos en 1 quedándonos un 2x a la 1. Este valor tenemos que ponerlo aquí como factor para que después sea procesable con el 1 entero de aquí, de mi fracción, con el 1. Vamos a ponerla. Ahí está. Y la multiplicamos. Ahora bien, si se dan cuenta, tenemos en la expresión resultante, este x al cuadrado menos 3 está elevada a un exponente negativo. En todas las matemáticas nunca se utilizan exponentes negativos. De preferencia siempre hay que convertirlos a algo positivo. Pero no podemos determinarlo así de forma arbitraria. Necesitamos aplicar alguna propiedad que nos permita convertir esto en una raíz, porque finalmente va a ser una raíz, pero positiva. Así que nosotros vamos a hacer uso de la siguiente fórmula, que es mi ley del recíproco. Es una propiedad, de hecho, que me está diciendo a mí que cualquier elemento, cualquier objeto, cualquier número, no importa si es entero o fraccionario, esté elevada a la menos 1, va a ser igual a 1 sobre esta misma base, aquí está, con su mismo exponente, pero está cambiado en el signo. Aquí se transforma en un más 1. Entonces, esta misma teoría la vamos a aplicar en esta expresión que tenemos aquí, y la vamos a convertir en factor de 3. Ahorita como está puesta, es como si fuera factor de 2, pero en realidad como este lo tengo que pasar como denominador y haciendo multiplicación de fracciones, va a terminar siendo factor de 3, quedándonos la siguiente expresión. Una vez que hemos culminado con esto, podemos decir entonces que todo esto es lo que teníamos esperado aquí. Ahora sí, esto lo podemos sustituir en la siguiente expresión aplicando justamente estos datos dentro de esta fórmula. Veamos cómo queda. En este momento tengo la expresión y', pero por supuesto, porque aquí no le pusimos y', siendo que esta expresión es equivalente a esta. Solamente la reestructuramos, la reescribimos. Pero como aquí ya estoy empezando a derivar, aquí sí tengo que ponerle la prima a la y. Y entonces nos dice que esto que es y', aquí está puesto y', es igual al 1 sobre v. ¿Quién es v? Esto es v. 1 sobre v, x al cuadrado menos 3, que está potenciado al 1/3. Es esta parte de aquí. Multiplicado por el logaritmo natural de a. ¿Quién es a? 4. Así que es el logaritmo natural de 4.
Toda esta expresión tenemos que multiplicarla con la derivada de la variable, que es el último valor que determinamos en nuestra caja de datos, ¿verdad? Ahí está. Como esta parte de aquí es totalmente... ya es la neta, ya es lo último que se puede hacer con esta expresión, ya no se tiene ningún tipo de reducción en esta expresión, en este elemento. Nosotros podemos proceder a multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador, como lo hacemos en la secundaria en álgebra. Entonces, 1 por 2, x es igual a 2x. Y todo esto tiene que multiplicar a todo esto. Vamos a ver cómo nos queda. Ahora bien, lo que estamos visualizando en pantalla entonces es que nuestra y' va a ser igual a 2x sobre 3, esta constante 3, por x al cuadrado menos 3, todo esto elevado a la 2 tercios, aquí está x al cuadrado menos 3 elevado a las 2 tercios, multiplicado por x al cuadrado menos 3 a la 1 tercio, x al cuadrado menos 3 a la 1 tercio, y luego multiplicado por el logaritmo natural de 4, ahí está. Lo puse en orden, como debe de ser. Ahora, si se dan cuenta, esta parte de aquí y esta parte de aquí son exactamente iguales las bases, aunque tengan sus exponentes diferentes. Lo que tenemos que hacer es lo que hacemos cuando tenemos x al cuadrado por x cúbica, por ejemplo. El resultado es x quinta. ¿Cómo es que lo supimos? Bueno, porque si tenemos la misma base y se están multiplicando entre sí, los exponentes se suman entre sí. Es lo mismo que vamos a hacer con estas expresiones, por lo que ponemos la base x al cuadrado menos 3 elevado a la 2 tercios más 1 tercio. Lo que nos arroje es lo que va a pasar en nuestro denominador en la parte siguiente, en el paso siguiente, ¿verdad? Ahora bien, como ustedes pueden notar, la x al cuadrado menos 3 tiene un exponente de 1 y es porque 2 tercios, más 1 tercio va a ser igual a 3 tercios y 3 entre 3 es igual a 1, por lo que nos queda aquí un 1. Este 3 se mantiene y el logaritmo natural de 4 se mantiene. Con esto hemos culminado esta expresión. Sin embargo, hay profesores que en lugar de querer esto factorizado, lo quieren desglosado. Así que les propongo esta siguiente solución por si la necesitan. Hasta este momento es todo lo que se tiene que hacer con esta expresión y inténtenlo nuevamente, una y otra vez. Cámbienle valores, propónganse ejercicios nuevos y practiquen. Es la única forma en la que vamos a obtener el conocimiento. Aquí les dejo 4 ejercicios que son muy interesantes. Les invito a que los hagan, que traten de ejecutarlos guiándose por lo que explicamos en este video y en los anteriores. Y si tienen alguna pregunta, de verdad, con toda confianza, estoy para servirles. Pregúntenme y déjenme sus comentarios. Gracias. Ya por último, te agradezco enormemente que me pongas atención, que trates de hacer las cosas por tu propia iniciativa. Y te invito a que te suscribas, por favor, a mi canal, que compartas y que le des un clic en la campanita para que recibas nuevas notificaciones. Bendiciones para todos ustedes. Gracias.